El 29 de febrero de 2012, la usuaria Missy Miss publicó en DeviantArt su propio personaje original de creepypasta, titulado Play With Me. La historia fue ganando popularidad de forma gradual y, en términos generales, recibió una buena aceptación por parte del público, aunque la figura de la niña fantasma o niña muerta ya era un recurso muy común dentro del género de terror. En aquel momento eran pocas las creepypastas que centraban toda su historia en un personaje con esas características, lo que ayudó a que Sally destacara dentro de la comunidad. Gracias al éxito de su obra, Missy Miss se convirtió en una usuaria muy reconocida dentro del fandom de las creepypastas. Además de crear a Sally, realizó una gran cantidad de fanarts que alcanzaron bastante popularidad y fue una de las principales contribuidoras al concepto de la Creepy House, un escenario recurrente en numerosas obras creadas por la comunidad. Con el paso de los años, Missy Miss ha seguido siendo una de las pocas creadoras importantes del fandom que se ha mantenido relativamente activa, continuando ocasionalmente con ilustraciones y contenido relacionado con sus personajes. Asimismo, también es conocida por mantener una actitud respetuosa y relajada hacia la comunidad, evitando verse involucrada en la mayoría de las polémicas que han surgido dentro del fandom a lo largo de los años. El 16 de octubre de 2017, Missy Miss publicó una renovación oficial del personaje de Sally, actualizando su diseño y reescribiendo parte de su historia para darle un enfoque más coherente y una ambientación mejor desarrollada. En dicha actualización, la autora también reconoció y se disculpó por varios errores, inconsistencias y posibles agujeros de guión presentes en la versión original publicada en 2012. Sally Marian Williams era una niña de 8 años, de risa contagiosa, vivía con sus padres, Marie y Robert, en una casa de 2 pisos en las afueras de un pueblo tranquilo de Vermont. Su mundo giraba en torno a muñecas de porcelana, meriendas imaginarias en el jardín trasero y las historias que su padre le leía antes de dormir. Todo cambió aquel abrasador día de julio cuando sus padres anunciaron que el tío Johnny, hermano menor de Robert, vendría a quedarse indefinidamente. Había dejado a su esposa tras una violenta disputa que, años después, se revelaría como el descubrimiento de su doble vida. Johnny llegó con una sonrisa fácil y regalos envueltos en papel brillante, conquistando rápidamente la confianza de la pequeña Sally, quien ansiaba un tío cercano que le enseñara a pescar o le construyera una casa en el árbol. La primera noche, después de una cena donde las risas resonaron contra los muros de madera de la cocina, Sally se despidió con un beso en la mejilla de su tío. Cuando la casa quedó en silencio, Johnny se escabulló por el pasillo con pasos que crujían sobre las tablas del suelo, se sentó en el borde de la cama de Sally y despertó a la niña con una mano sobre su boca, susurrándole que si gritaba, mataría a su madre. Lo que sucedió después fragmentó el alma de Sally en pedazos irrecuperables. En las semanas siguientes, la niña radiante se convirtió en un fantasma viviente, dejó de comer, sus calificaciones escolares se desplomaron y desarrolló terrores nocturnos que la hacían despertar gritando. Su habitación, antes un santuario de colores pastel, se convirtió en una celda de horrores donde cada sombra recordaba la respiración agitada de Johnny. Una tarde de octubre, Sally reunió el valor destrozado que le quedaba y se confesó con Marie mientras amasaban galletas de jengibre. Las manos de su madre se detuvieron, cubiertas de harina, y por un instante Marie creyó a su hija. Vio la verdad en los ojos vidriosos de la niña, pero el peso de lo que implicaba, la imposibilidad de aceptar que su propio hermano fuera un monstruo, la llevó a negar la realidad. Acarició el cabello de Sally y le dijo que eran pesadillas producto de una imaginación fértil, que pronto pasarían. Johnny escuchó desde el pasillo. Esa noche, sus ojos brillaban con una furia contenida mientras cenaban. Propuso llevar a Sally al supermercado para comprarle un helado, una excusa tan transparente que ni siquiera Robert, absorto en el periódico, le prestó atención. Condujo durante horas hasta llegar a un bosque de pinos donde la oscuridad era absoluta. Allí, bajo la luz de la luna que se filtraba entre las ramas, cometió su última atrocidad. Cuando terminó, tomó una piedra del tamaño de un melón y la estrelló contra la frente de Sally 1, 2, 3 veces, hasta que el crujido de huesos se detuvo. Enterró el cuerpo en una zanja poco profunda cubierta de hojas podridas y regresó a casa con una historia ensayada sobre cómo la niña había escapado en el estacionamiento. Los padres de Sally nunca superaron la pérdida. Marie se sumió en una depresión que eventualmente la llevó al suicidio, consumida por la culpa de no haber creído a su hija. Robert abandonó la casa, volviéndose un vagabundo que murió de alcoholismo en una pensión de carretera, pero Sally no encontró el descanso.
Una energía oscura, nacida del dolor y la injusticia, la ató al plano terrenal. Sally es descrita como una pequeña niña de 8 años, tiene el cabello largo, rizado y de color castaño, sus ojos son de un color verde claro, mientras que su piel es pálida, lo que acentúa su apariencia frágil y enfermiza. Viste un largo camisón rosa con detalles de encaje y siempre permanece descalza, casi nunca se separa de un viejo oso de peluche, desgastado y maltratado por el paso del tiempo, al que abraza con fuerza como si fuera su único consuelo. Su ropa suele estar cubierta de manchas de suciedad y desgaste, en el centro de su frente presenta una herida cubierta por sangre seca que, de manera sobrenatural, vuelve a sangrar cuando experimenta emociones intensas, como el miedo, la ira o una profunda angustia. Además, su cuerpo está marcado por numerosos moretones, cicatrices y otras señales de antiguos maltratos, evidenciando el sufrimiento que padeció en vida. Al ser un fantasma, Sally posee diversas habilidades y poderes sobrenaturales que la convierten en una entidad a tener en cuenta. Es capaz de alternar entre una forma física, que le permite interactuar con objetos y otros seres, y una forma espectral, en la que puede flotar libremente, atravesar objetos sólidos y volverse completamente intangible. También posee un cierto grado de psicoquinesis, lo que le permite mover, manipular y levitar objetos o personas dentro de un rango limitado. Aunque este poder no es ilimitado, resulta suficiente para defenderse o proteger a quienes considera importantes. Sally tiene la capacidad de percibir las intenciones hostiles, la maldad y la oscuridad presentes en el corazón de las personas. Este don parece manifestarse con mayor intensidad al detectar individuos de sexo masculino, especialmente aquellos con tendencias crueles y malignas. Además, su sola presencia suele transmitir una sensación de tranquilidad, paz y seguridad a la mayoría de los creepypastas, ayudándolos a calmar emociones negativas o estados de ansiedad. Sin embargo, este efecto no surte efecto en entidades demoníacas o seres de naturaleza completamente maligna, los cuales son inmunes a dicha influencia. A pesar de ser un fantasma, Sally conserva la personalidad y la mentalidad de una niña de 8 años, es inocente, amable y de corazón puro, una cualidad que resulta sorprendente si se considera que convive con frecuencia junto a asesinos, entidades sobrenaturales y seres de naturaleza demoníaca. Sally cree genuinamente que muchos de los creepypastas son personas incomprendidas que fueron marcadas por el sufrimiento, la tragedia o las injusticias que vivieron en vida, debido a que ella también fue víctima de un destino cruel. Siente una profunda empatía por aquellos que comparten un pasado doloroso, procurando comprenderlos antes de juzgarlos. Su mayor deseo es brindar consuelo y esperanza a quienes la rodean, convirtiéndose en un pequeño punto de luz en medio de la oscuridad que envuelve las vidas de los creepypastas. Gracias a su carácter compasivo, suele actuar como una figura que inspira tranquilidad, apoyo emocional y bondad, recordándoles que aún es posible conservar algo de humanidad pese a los horrores que han vivido o cometido. Sally es uno de los pocos creepypastas que prácticamente no mantiene enemistades con ningún otro creepypasta, debido a su carácter amable, inocente y compasivo. Rara vez es objeto de hostilidad, e incluso los asesinos y entidades más peligrosas suelen tratarla con aprecio y consideración. Su vínculo más importante es con Slenderman, a quien ve como una figura paterna en varias versiones de la historia. Sally llega incluso a llamarlo papá, reflejando la profunda confianza y el cariño que siente por él. De la misma manera, considera a los Praxis como si fueran sus hermanos mayores. Siempre que alguno de ellos fracasa en una misión y teme recibir un castigo, Sally suele interceder para calmar a Slenderman y pedir clemencia en su nombre. Como muestra de agradecimiento y afecto, los Praxis la protegen, juegan con ella y procuran que nunca se sienta sola. Otra figura muy cercana para Sally es Splendorman. Gracias a su personalidad alegre y protectora, también lo considera una figura paterna, siendo, junto con Slenderman, una de las pocas personas en las que deposita una confianza absoluta. Asimismo, Sally suele pasar tiempo con otros creepypastas de edad similar, como Lazari y Van Drown. Con ellos puede jugar, divertirse y experimentar momentos de tranquilidad que le permiten sentirse, aunque sea por un instante, como una niña normal una vez más.
Sally no siempre fue el espíritu amable e inocente que se conoce actualmente. Tras su muerte, fue consumida por el dolor, la injusticia y el deseo de venganza por haber perdido a sus padres y por los abusos que sufrió. Durante ese periodo se convirtió en un espíritu vengativo cuyo único objetivo era acabar con la vida de su tío, el responsable de su trágico destino. Sin embargo, una vez que consiguió su venganza, descubrió que ésta no le brindó la paz que tanto anhelaba. Con el tiempo, su ira fue desapareciendo, dando paso al fantasma compasivo y protector que hoy forma parte del universo de los creepypastas. Desde su creación, Sally fue uno de los personajes más polémicos de la comunidad debido a los delicados temas que aborda su historia. Como consecuencia, su creadora realizó numerosas revisiones y modificaciones a su origen para reducir el impacto de estos elementos y redefinir algunos aspectos de su pasado. En una de esas reinterpretaciones se introdujo a Sam Williams, el primo de Sally e hijo de su tío Johnny, quien habría sido adoptado por los padres de Sally y posteriormente asesinado por ella como venganza contra su tío, aunque este no tuvo nada que ver. Dentro del fandom existe la creencia de que los creepypastas mantienen un acuerdo no oficial de no atacarse ni cometer asesinatos en presencia de Sally, tanto por aprecio hacia ella como por el deseo de preservar su inocencia. Esta misma consideración suele extenderse a otros creepypastas que son niños. Aunque normalmente Sally es tranquila y amable, cuando experimenta una ira o un miedo extremo sus poderes pueden volverse inestables y difíciles de controlar. En algunas adaptaciones y versiones creadas por los fans, este descontrol llega al punto de provocar alteraciones en la realidad, distorsionando el entorno mediante su energía sobrenatural. Existe además una historia titulada A Good Father, un buen padre, que narra el primer encuentro entre Sally y Slenderman y explica cómo este terminó convirtiéndose en una figura protectora para ella. De acuerdo con sus autores, este relato es considerado canónico dentro de la continuidad compartida de ambos personajes, aunque su aceptación puede variar entre distintas interpretaciones del universo creepypasta.